La Tierra Contada, el primero de este año. Este programa, pues como ya les comenté, se llama La Tierra Contada. Es un programa de la Sociedad Colombiana de Geología, capítulo Antioquia. Y esencialmente es un espacio de divulgación científica dirigido a todo público y es apoyado por el Planetario de Medellín, patrocinado por Bancolombia y por la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. El día de hoy tenemos como invitado a el profesor Felipe Lamus. El profesor es geólogo de la Universidad Nacional de Bogotá desde el año 2006. Tiene una maestría en geología de la Universidad de Sao Paulo. Es profesor desde el año 2013 y es como tal profesor de la Universidad del Norte, del Departamento de Física y Geociencias desde el año 2016 y allí tiene la oportunidad de dictar asignaturas como geología física y sedimentología. Profe, bienvenido, te entrego la palabra. Gracias, Liz. Muchas gracias a los asistentes. De verdad que este es un espacio que pues me trae mucho al corazón. Explora y el capítulo de Medellín. La idea entonces, perdón, me salí, perdón. Esta charla nace hace 2 años. Una amiga que trabaja acá en Barranquilla en un colectivo de creativos que se llama Creative Mornings, me invitó a dar una charla para el Día del Educador Ambiental, más o menos por esta misma época. Y el tema de la charla era sobre el surrealismo. Y ella me convenció de dar una charla en donde mezclara surrealismo y geología. Yo al comienzo pues lo hice muy a regañadientes, pero en la medida en que fui avanzando en la charla me fui comenzando a familiarizar con cosas que me llamaron la atención y que yo comencé a ver la geología en ellas. Los que me conocen pues saben que soy medio monotemático y me la paso hablando de geología todo el tiempo y tratando de encontrar relaciones entre las cosas y la geología y bueno, y otras ciencias. Y uno de los puntos claves después de estos 2 años fue el año pasado pude visitar, el año antepasado pude visitar un museo que queda en Estados Unidos de Dalí. Y allí viendo esta es una pintura que se llama Retrato a mi hermano muerto, en donde Dalí pues muestra a su hermano, el autorretrato, pero se ven algunas otras cosas dentro de la pintura, ¿no? Como si fuera como una repetición de patrones. E incluso aquí en esta parte, no sé si todos alcanzan a ver un cuervo sobre la cabeza de su hermano. Entonces, si uno hace un acercamiento a la nariz, pues nos encontramos un cubo, ¿no? O sea, Dalí como queriendo un poco mostrar esa organización que tiene la materia y que los geólogos todo el tiempo pues estamos buscando. Entonces este es el abrebocas o la explicación de por qué quiero llamar a esta charla Geología Surreal. No quiero decir, y eso lo digo para los que saben sobre geología y que se encuentran en esta charla, yo no estoy diciendo que la geología sea surreal. Lo que sí estoy diciendo es que la comunicación de una ciencia como la geología puede convertirse en algo surreal. Y como para hacerlo necesitamos de los artistas pues para seguir adelante. Un segundo. Listo. Yo, digamos que una de las mejores formas que hay de aprender pues es enseñar. Y a esto yo me he dedicado un montón de tiempo y un montón de años y los desafíos últimamente pues están bastante grandes, ¿no? En este momento yo iba a hacer una actividad aquí para que nos inscribiéramos en un link.
Sin embargo, pues por motivos logísticos todavía no domino mucho el Zoom, entonces creo que lo podemos dejar para después esa actividad o hacia el final de la charla podemos ver si la gente está animada, pues hacemos la actividad entrando a ese link. Entonces, el primer lugar donde aprendí todo sobre geología pues fue la Nacional. Trabajé muchos años con la Corporación Geológica Ares, donde pues desarrollamos muchos de los proyectos que les voy a comentar el día de hoy. Completé un poco mi educación en la Universidad de Sao Paulo haciendo una maestría. Cuando regreso, cuando vuelvo al país, surge una coyuntura en la que yo puedo comenzar a dictar clases en diferentes universidades. En la Fundación Universidad América le dicto geología a ingenieros de petróleos, en la Universidad de los Andes a geocientíficos, que por aquí veo algunos exalumnos de la época, y en la Escuela Colombiana de Ingeniería doy geología para ingenieros civiles, ¿sí? Después entonces aparece la propuesta de Uninorte de venir a trabajar y pues no lo pienso dos veces. Entonces, esta primera parte de la charla les quiero mostrar algunas cosas donde yo veo geología en el surrealismo, ¿sí? Entonces el surrealismo es un movimiento artístico que surge después de la Primera Guerra Mundial, o yo creo que comienza desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, finales del siglo XIX, incluso mediados, ¿sí? Entonces uno puede encontrar varios personajes que han tenido, como una relación con la geología. Y al primero que quiero mencionar es a Julio Verne. Julio Verne estaba ayer de cumpleaños, de nacimiento, y es muy recordado por muchos libros, entre otros por Viaje al Centro de la Tierra. Sin embargo, yo quiero llamar la atención para este libro porque todo el que le guste la geología debería leerlo, y al que le guste la historia de la geología o la parte histórica, pues va a encontrar en este libro un resumen o un compilado de todo lo que se pensaba en el mundo sobre geología a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿sí? Ahí va a estar explicado todo. En un libro, pues Julio Verne es creador de la ciencia ficción, pero pues si uno lo ve desde el punto de la palabra surreal, más allá de la realidad, pues su ciencia ficción es eso, ¿no? Entonces es el primer personaje que quiero mencionar. Dalí, pues lógicamente por él empecé. Hay una cosa en el surrealismo y es que tiene que haber un amarre con la realidad. En este caso el amarre con la realidad en las pinturas de Dalí pues son los acantilados, las rocas y el mar que él pinta en el fondo. El concepto de tiempo pues es bastante surreal, ¿no? Tratar de entenderlo, su magnitud y pues todas las implicaciones que tiene. De hecho este se llama eh, re, como de resonancia de la memoria corpuscular, y muestra pues cómo un pescado se está comenzando a desintegrar, un poco ahí viendo meteorización o lloviendo temas surreales ahí. Y este tema de los acantilados es muy típico en Dalí, ¿no? O sea, y eso es algo que estudiamos los geólogos, el espacio, ¿sí? Y existe pues una relación directa entre ese espacio y la geología. Tenemos al tercer personaje que quiero resaltar, que es Escher. Eh, este personaje, pues un artista que exploró mucho la geometría, las simetrías y los sólidos cristalinos para mostrar en sus grabados y en sus pinturas, digamos que ciclos o dibujos que son simétricos, ¿no? Y uno diría pues que para un artista de su calidad, pues debió estudiar bastante. Resulta que Escher es hermano de un profesor de cristalografía, o sea, el hermano de Escher era profesor de cristalografía en la Universidad de Ámsterdam. Entonces, muy probablemente él tuvo una influencia de su hermano que le ayudó de pronto con algunos detalles geométricos en su obra, ¿no? No se puede descartar. Ahora entonces, listo, ya vimos cómo en el surrealismo hay algunas cosas de geología. Ahora hablemos entonces, ahora sí, de la geología surreal. Este es una vista de esos acantilados de los que estábamos hablando ahora, de la parte sur de España. Y
pues si la pintura, digamos, no tiene mucho bueno, exceptuando pues el ángel que está en la parte inferior o esto de surreal, eh, pues cuando uno pasa y hace la transferencia a la geología, pues sí que es surreal explicarle a la gente qué es un mapa geológico, ¿sí? Yo creo que muy pocas personas pues pueden entender cómo esas diferencias de colores y esas diferencias de matices y de polígonos van a representar cosas. Cap Creus, digamos, es esta punta de España, son unas rocas del Cambro Ordovícico, unas rocas metamórficas, y pues al final eso era lo que estaba pintando Dalí en sus obras, ¿no? Unos acantilados que son de unas rocas muy antiguas, y explicarle al común de la gente este tipo de materiales no es sencillo. Entonces, la estructura de la charla de hoy va a tener estas 4 partes. Primero vamos a hablar algo de geología, pues supongo que la mayoría no está familiarizado pues con qué estudia o qué hace la geología. Después vamos a ver un poco de las experiencias en divulgación que se han hecho durante los últimos años o en las que yo he participado en varios proyectos. Una reflexión final y pues los agradecimientos. Entonces, la geología, bueno, la geología es la ciencia que estudia el planeta en su composición, estructura y evolución a través del tiempo. Entonces, a mí por lo menos, esta es la vista que yo tengo desde el balcón de mi casa, algunas madrugadas, uno alcanza a ver el borde de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ver la Sierra Nevada de Santa Marta desde el río Magdalena es algo que yo considero surreal, pero lo es más aún que existen algunas playas como en Palomino, donde uno desde el mar puede ver los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Otra cosa que estudiamos es la composición, de qué están hechas las cosas. Esta imagen que ustedes están viendo acá es cómo se ve un pedazo de roca que fue dejado muy delgado, una tajada de pocas micras, que es vista en un microscopio con una luz especial, y los minerales adquieren unas tonalidades y unos colores y unas propiedades que los geólogos hemos aprendido a entender, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es un foraminífero, un microorganismo que está reemplazado por 2 materiales distintos, uno que es como cafecito o como doradito y otro que es blanco y negro, ¿no? Algunos aparecen azules y eso es un poco más por el espesor, por los cambios en las propiedades de la luz. Entonces, la petrografía sí que es surreal, pero lo que a mí más me parece surreal de todo lo que tenemos que hacer los geólogos es explicarle a alguien qué es una sísmica, ¿sí? Entonces la sísmica pues es un proceso geofísico en el que adquirimos una información a partir del comportamiento de las ondas en el subsuelo. Y al principio vamos a tener esto, después pues los geólogos van a pasar algunas líneas y van a interpretar algunas estructuras y al final pues van a hacer un modelo geológico donde van a proponer, por ejemplo, que se perfore un pozo para llegar a un intervalo de interés, ¿no? Entonces, sí que es difícil explicar estas cosas al común de la gente, ¿no? El tiempo geológico, ¿sí? Y este personaje, James Hutton, que es como de esta época, finales del siglo XVIII, comienzo, bueno, no alcanzó a llegar al siglo XIX, pero sus ideas sí que perduraron en el tiempo, sobre todo con 2 cosas. Con la inmensidad del tiempo geológico, o sea, pensar que tenemos un planeta en el cual nosotros los humanos estamos, o los homínidos estamos en esta última porción, ¿sí? De lo que llamamos cuaternario, y cómo el planeta pues hasta sus inicios puede remontarse a 4.600 millones de años, o cómo el inicio del universo lo podemos situar a 18.000 años, 18.000 millones de años. Entonces ese concepto de la inmensidad del tiempo geológico es de este personaje, uno de los padres de la geología. Y el producto, digamos, sintético de toda esta organización de, de las distintas edades es esta Carta Cronoestratigráfica Internacional. Es un producto en donde pues aparecen con números en millones de años, ¿sí? Todas las edades que han sido datadas alrededor del mundo, ¿sí?
Y tenemos entonces desde el inicio más o menos 4.600 millones de años hasta el presente. Más antiguo, más nuevo y la última parte es la más nueva que correspondería a estos periodos. Y lo otro que le debemos al señor Hutton es el ciclo de las rocas. Entonces aquí yo dejo unos enlaces para que después, si tienen un tiempito, lo revisen. Es una caricatura para niños que muestra el ciclo de las rocas, como una montaña después se convierte pues, en unos clastos, cómo va pasando de una cosa a la otra. Lo otro que necesitamos los geólogos para entendernos entre nosotros, ¿sí? O que ayudó mucho al desarrollo de nuestra ciencia, fue a comienzos del siglo XX la propuesta de un señor Wegener, ¿el qué era? Bueno, él estudiaba glaciares, es climatólogo. Entonces, él tuvo una propuesta en la que decía que los continentes en algún momento habían estado unidos, ¿sí? Que eso fue hace más o menos 200 millones de años, y que se han ido separando desde entonces, dejando lo que tenemos en el presente. Esto, pues digamos, las pruebas que hubo o que ofreció era pues la similitud que existen entre algunas plantas y entre algunos animales, reptiles y principalmente, entre diferentes continentes. Pero también otra de las pruebas que habían era depósitos que son glaciares, ¿sí? En distintas partes, o sea, por ejemplo, en el sur de Sudamérica, sur de África, en la India, en Australia. Solo se puede explicar eso si en algún momento los continentes estaban unidos formando un supercontinente. Sin embargo, la prueba de oro de que esta deriva continental existe, pues salió a partir de la geofísica, ¿sí? En pensar que tenemos un planeta que se comporta como un imán y que ese imán a veces está normal y otras veces está invertido. Gracias a eso pudimos medir o pudimos ver que existen unos lugares en el medio del océano donde las rocas adquieren ese magnetismo y con ese magnetismo se comprobó una cosa que se llama la expansión del suelo oceánico. Con esta expansión del suelo oceánico, digamos que, y la deriva continental, se pudo unificar todo a finales de los años 80 en la tectónica de placas, ¿no? Entonces, básicamente tenemos procesos de generación de corteza, destrucción de corteza, y otros en donde solamente hay movimientos laterales, principalmente. Y eso es lo que ha dado la configuración que tenemos para nuestro planeta. Una vez sabiendo entonces esa parte estructural de cómo está hecha, ¿sí? Con el ciclo de las rocas, con la tectónica de placas, ahora queremos saber de qué está hecho. Entonces las fichitas de Lego de las que están hechas las rocas, pues van a ser los minerales, ¿no? Aquí entonces tenemos un cuarzo, feldespato potásico, una mica negra y un olivino, ¿sí? Minerales, digamos que pues son muy importantes para los geólogos, con los cuales podemos explicar el ciclo de las rocas en distintos niveles, ¿no? O sea, aquí estamos viendo el ciclo de las rocas que se usa, digamos, en un libro de texto para los primeros semestres de geología, pero podemos llegar a infografías tan detalladas como esta, que digamos es una de las que a mí más me gusta, donde aparecen un montón de nombres que para la mayoría de los que no están relacionados con la geología, pues no representan nada, ¿sí? Sin embargo, para el que estudia geología, tener muy claro esto del ciclo de las rocas va a ser un componente fundamental. Entonces, hasta aquí más o menos la parte teórica de la geología, pero está la práctica. Mi profesora en Brasil tenía esta frase de batalla, decía que la geología entra por los pies, es decir, que después de uno adquirir conocimientos en biblioteca, en las clases, en la teoría, uno debe pasar al campo a reincorporar estos conocimientos, ¿no? Y nuestras botas, pues que últimamente muchos las hemos tenido como por allá guardadas, que es nuestro símbolo de trabajadores. Aquí una pintura de otro surrealista, Magritte, como mostrando eso, ¿no? Y yo creo que los geólogos nos podemos sentir bien identificados con eso, ¿no? Así no tengamos las botas, pues siempre vamos a estar pues con los pies ahí en la tierra y pensando en nuestras rocas. Por otro lado, pues uno va al campo y necesita anotar las cosas, las habilidades, digamos, para escribir y para dibujar deben ser
digamos que practicadas desde los primeros semestres. Y la toma de notas pues va a ser fundamental, sobre todo para tener datos que nos permitan hacer la logística, pero también las cosas técnicas. Los dibujos de campo también son muy importantes, donde ponemos o plasmamos nuestras ideas o nuestras hipótesis de lo que sucede en el campo. Y finalmente, pues estos resultados los ponemos sobre un mapa topográfico y comenzamos a echar colores, a hacer cartografía y a pintar cómo es la distribución de cada uno de esos distintos tipos de rocas. Más o menos teniendo ya el mapa, uno lo que puede hacer es una columna estratigráfica que muestra cuál es la relación y cuáles son las rocas que aparecen en ese determinado campo. Y el producto final es este. Entonces el mapa geológico que trae pues las unidades de roca, que trae pues un corte, o sea, como si sacáramos una tajada de cómo se ven las rocas en la subsuperficie. Y esto pues es un producto que cuando le llega a los tomadores de decisiones o a la gente que no sabe mucho de geología, pues quedan en coma, ¿no? O sea, surrealismo en su máxima expresión, ¿no? No ven unos colores, pero muy pocos de esos colores tienen un significado para ellos. Es por eso que a las personas a veces es mejor explicar las cosas en 3 dimensiones, ¿sí? Usar bloque diagramas para entender cómo es la superficie, pero también cómo es el subsuelo, ¿sí? A estos productos, digamos que pueden tener un alcance un poco más grande para tomadores de decisiones o ciudadanos en general. Y todo esto, digamos que ha cobrado mucha importancia durante los últimos años, esos procesos de divulgación de personas que saben de una ciencia y se la llevan a la ciudadanía o a otras personas, y los procesos de apropiación social del conocimiento, cuando son las comunidades los que piden ayuda a los científicos para que les ayuden a resolver problemáticas propias, ¿no? Entonces pasar de sacar fósiles de una mina de carbón a convertir eso en un video para niños, pues hay bastante trecho entre uno y otro. Entonces voy a mostrarles un poco cuáles han sido las experiencias en las que he participado durante varios años en procesos de divulgación de la geología. Pero para esto necesito hablar un poquito de los antecedentes nacionales que hay, ¿no? En los años 90 ocurrió algo muy importante que fue pues la Comisión de los Sabios en el año 93. Ellos definieron una línea o una política para la ciencia y la tecnología en donde era muy importante la divulgación. Y en esta época es cuando aparecen en los periódicos, por ejemplo, las páginas de ciencia, ¿sí? Esto fue lo que le dio un ímpetu a esto. Pasan varios años, llega hasta el 2005 y sale un primer documento donde se da la política nacional de la apropiación, la ciencia y la tecnología. Y lo más importante que aparece ahí es la creación de museos interactivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la aparición de Maloca se dio pues por este lado. Yo no conozco muy bien la historia del Parque Explora, pero me imagino que de pronto un poco esta política nacional de la apropiación de la ciencia y la tecnología tuvo que ver también con la aparición del museo. Ahorita me confirma si el dato está bien. En 2010 aparece entonces una estrategia nueva que deslocaliza la ciencia, o sea, ya la ciencia no es manejada solo en un lugar, sino en los centros donde se está produciendo, y eso da unos programas que hasta el día de hoy están funcionando como ondas o ideas para el cambio o a ciencia cierta. Esto hasta 2014 tuve información sobre esto. 2019, entonces viene la aparición de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, desaparece entonces Colciencias como tal y ahora comienza a llamarse MinCiencias. Desde entonces pues han hecho algunas convocatorias y algunos recursos en donde se ve que le están apostando bastante a estos temas de apropiación y de divulgación de la ciencia. Y el año pasado, a mediados casi del año pasado, aparece un último documento que es los lineamientos para una política nacional de la apropiación social del conocimiento, pues donde están las últimas directrices que se dan pues de estos temas.
Entonces, digamos que encuadrado en este marco como histórico, vamos a comenzar a hablar de nuestras experiencias. Entonces, Ares comienza a participar como divulgador de ciencia en un espacio que se llama Expociencia, que es un espacio, digamos, muy tradicional que hay donde los colegios llevan sus proyectos y los muestran. Y Ares, en esta primera edición, quiso mostrar la constitución del territorio colombiano. Entonces, a pesar de que trabajamos con diseñadores gráficos, los textos, digamos que eran unos textos bastante recargados, con muchas palabras técnicas que eran difíciles de digerir para la gente, ¿sí? Entonces, digamos que las infografías no rindieron muy buenos frutos. Sin embargo, los fósiles sí, a esas mismas exposiciones llevábamos fósiles. En esa época, entonces, Camilo Montes era el director de la parte de geología en el Cerrejón y pues se comenzaron a extraer muchas piezas de esa época, de esa mina, y se llevaban pues a las exposiciones pues, y la gente quedaba pues maravillada con, no sé, caparazones de tortugas o la preservación de las hojas que existían. Sin embargo, se aprendió para 2011 que, por ejemplo, algunas de esas muestras por su valor patrimonial deberían estar guardadas en gavetas separadas, o sea, que no se pudieran tocar y se pudieran ver. Entonces ya se hizo una exposición para 2011 un poco más reducida, unas infografías también con datos más reducidos y se le apostó, digamos, a los videos, ¿sí? A comenzar a hacer videos sobre geología. Y en esta Expociencia se hizo pues el lanzamiento de este, eh, de este video que es sobre La Guajira, que es producido, protagonizado y presentado por geólogos y paleontólogos. Entonces, lo mismo, el lenguaje y el audio no es el mejor del mundo y digamos que esos productos quedan muy reducidos solamente para las personas que los quieren ver, pero el ciudadano del común no se acerca a estos productos. Y entendiendo esto, digamos que a partir del año 2012 aparecen unas nuevas estrategias en la corporación Ares, donde se quieren impulsar más las salidas de campo para personal especializado y no especializado. Se escoge un área al sur de Bogotá, ¿sí? Un sinclinal que se llama el sinclinal de Usme, y se saca un proyecto que se llama Patrimonio Geológico, un tema de ayer para el futuro, y se presenta todo esto en Expociencia 2013. Entonces, ¿por qué Doña Juana? Doña Juana, esta es la montaña de basura que tenemos en la ciudad capital, junto a la ciudad capital. Resulta que hay una sucesión de rocas muy importante que se llama la Formación Bogotá, ¿sí? La sección tipo, o sea, donde se midieron formalmente la unidad por primera vez, se encuentra en ese arroyo, el arroyo Mochuelo, y pues el crecimiento que tiene este basurero pues está amenazando los afloramientos. Si ustedes ven aquí, esta es la reja del botadero de basura y el afloramiento, que es importante porque muestra los primeros mamíferos para el paleógeno de Colombia, es un registro único. Aquí vemos cómo es el afloramiento. Creo que por aquí hay algunos de las personas que están en esta charla. Es un sitio muy importante y que vale la pena rescatar. Entonces se hizo un trabajo con infografías, juegos interactivos y un video, una infografía animada. El juego, digamos que quedó en unas etapas iniciales, las infografías y el video sí se desarrollaron y se presentaron finalmente en Expociencia 2013. Entonces allí hablábamos de las unidades geológicas que aparecen en la sabana, cuáles son los materiales que se utilizan o que la geología pues tiene para su explicación, y pues los textos son más cortos y más reducidos, algo más contundente. En las infografías se hizo una comparación entonces entre el sur de Bogotá y el Cerrejón y se presentó entonces un video, este es el enlace del video, en donde digamos se explicó digamos de un modo mejor, por lo menos el concepto del tiempo geológico, ¿sí? Y de cómo había sido la evolución geológica de esos lugares. Entonces, en la mina del Cerrejón
pues desde finales o mediados del 2000, comienzan a hacerse estudios paleontológicos que desembocan en un artículo muy sonado del año 2009, donde hay participantes consejeros de la Corporación Ares, sobre Titanoboa. ¿Sí? Fue un boom. En 2012 sale un documental. Como a la gente le gusta ver las cosas, pues, más como en maquetas, pues se hacen dos modelos de Titanoboa. Uno que entra en gira en Estados Unidos, que es este que estamos viendo acá, que es una Titanoboa que se está comiendo un cocodrilo. Y otro segundo modelo que hizo una gira en Panamá, Barranquilla, Villa de Leyva, Bogotá, y luego se fue para un museo en La Guajira. ¿Sí? El paradero de la Titanoboa aún es incierto, no mucha gente sabe dónde está, o sea, si terminó en ese museo de La Guajira o en dónde se encuentra. Entonces, en Panamá estuvo en un centro comercial, recibió más o menos 35,000 visitas. En Barranquilla se instaló en el Museo Arqueológico de los Pueblos Carib, tuvo más o menos 6,000 visitantes. Luego siguió la presentación en Villa de Leyva, o el montaje en Villa de Leyva, en el claustro de San Agustín del Instituto Humboldt. Allí tuvo más o menos 22,000 visitantes y pues como podemos ver el material infográfico pues ya era de excelente calidad y con unos textos súper amables para la gente. Pero el montaje reina fue en el año 2015 cuando en el Jardín Botánico de Bogotá, en un lugar que se llamaba El Tropicario, creo que este lugar ya no existe, después de esto pues lo cerraron, se hizo la exposición de Titanoboa con más o menos 30,000 visitantes. Entonces, dentro de las actividades que se hicieron en el Jardín Botánico, muchas fueron diseñadas para niños, ¿sí? A los niños eran los que más les llamaba la atención esto, ¿no? Entonces, los recursos de fósiles, aquí las vértebras, o las cajas de arena en donde ellos pueden desenterrar fósiles, digamos que fueron de las actividades, o muros en donde ellos le dejaban mensajes a la Titanoboa. Y finalmente, pues la corporación hizo un video que esta vez ya fue asesorado por geólogos, pero fue hecho totalmente por personal experto pues en animación, en dibujo y en contenidos para niños. 2018. En 2018 pues se lanza el libro Hace Tiempo. El libro Hace Tiempo es un esfuerzo del Instituto Humboldt y Smithsonian por divulgar un poco la diversidad y la riqueza paleontológica que tiene nuestro país. Es un libro que está dividido en 3 partes, el cómo, el cuándo y el quiénes, para explicar más o menos cómo ha sido la evolución del país. El libro, digamos, bueno, yo participé en el capítulo de fosilización, en donde explicamos un poco esto del ciclo de las rocas, por lo menos para las partes sedimentarias, y cómo se forman los fósiles. El lanzamiento del libro se hizo en la Universidad del Norte. Aquí pueden ver todos los que aparecen ahí, son autores del libro, recibiéndolo y mirándolo por primera vez. El libro ha tenido pues grandes distinciones y reconocimientos. Es el libro con mayores descargas del Instituto Humboldt, más o menos ya va a llegar a 28,000 descargas del libro. En el año 2018 se ganó el Latin American Designs Award, Designs Award en plata en la categoría editorial por la calidad, digamos, punto aparte, que fueron los que editaron el libro, se ganaron esa distinción. Y en 2019, todos los autores y coautores del libro reciben el premio Alejandro Ángel Escobar, digamos un prestigioso premio que hay en el país que premia las ciencias en general. Se hicieron también una estrategia de divulgación a cargo de Luz Helena Oviedo. Yo creo que ella es conocida acá en Explora. Ella hizo unos talleres recorriendo, no sé, casi 30 lugares distintos del país, donde se reunía con profesores de colegios públicos y hacía unos talleres de divulgación donde les entregaban los libros y donde les enseñaban herramientas también para que ellos comenzaran a aplicar esos conocimientos, ¿no? Entonces les recomiendo este video. Y en paralelo, nosotros allá en la universidad nos asociamos, pues yo me asocié con el paleontólogo que es Aldo,
y Carla, que era en ese momento quien dirigía la parte artística del museo, ahora es la directora. Hicimos un taller en donde hacíamos una lectura del libro, ¿sí? Donde básicamente era para saber cómo usar el libro. Entonces usábamos de pretexto la lectura del capítulo de fosilización, se hacían unas preguntas de activación para los niños, preguntándole algunas cosas sobre los fósiles y sobre la fosilización, se hacía la lectura del capítulo y muchas de las herramientas que se montaron o que se ven acá, se montaron en una vitrina del museo. Esta es una de las vitrinas del museo, y aquí comenzamos a poner pues varios elementos de geólogos y paleontólogos, ¿sí? Para que la gente viera en vivo y en directo pues cómo era que se realizaba. Después tenía un momento que era con el paleontólogo, en el que se enterraba pues una réplica de un fósil y se hacía una chaqueta, pues que es como el modo en el que se sacan los fósiles para ser preservados, ¿no? Entonces a los niños y a los muchachos les gusta en general muchísimo esta actividad. Y el remate era con una actividad artística, en donde ellos, en unos moldes de yeso con trilobites y con otros organismos, ellos pintaban y comenzaban a dialogar pues acerca de cómo había sido su mañana, ¿no? Y de qué probablemente era lo que comían o dónde vivían estos organismos, dejando que los niños pues desarrollaran su imaginación, ¿no? Se les hizo unas preguntas finalmente para tener una idea de, de qué habían aprendido, ¿sí? De si había quedado algún conocimiento, y se finalizó con un muro participativo en donde ellos pues pusieron las cosas que más les gustaron del taller y también qué les gustaría ver para otros talleres de ahí en adelante. Entonces eso nos dio, digamos, que ideas para el futuro, para hacer muchos otros talleres. Este es el link donde pueden ver cómo fue la experiencia y cada uno de los momentos que les acabo de decir. Y una de las cosas que para mí es más retadoras y que comencé a hacer pues a partir de 2019 y lo que se pudo hacer de 2020, en un jardín infantil que se llamaba Luna Lunera, hicimos un taller que se llamaba Geología en la Luna. Y digo que es lo más retador porque tener la atención de los niños es muy complicado. ¿Cierto? Y hay algo muy importante. Aquí vemos cómo es uno de los públicos, es uno de los públicos complicados que podemos tener. En 2020, a comienzos de 2020, a partir del capítulo de fosilización del libro y con ayuda del Centro de Excelencia Docente de aquí de Uninorte, hicimos un video sobre fosilización. Este es el primero, vamos a lanzar uno segundo, esperemos que este año salga. Acá está el link. Este video al momento ya lleva 32,000 visualizaciones y digamos que pues explica un poco, profundiza un poco el capítulo de fosilización del libro. Entonces el trabajo no ha parado allí. Pero también yo he hecho otras cosas en los intermedios, ¿no? Tuve un periodo monotemático entre 2016 y 2019, bueno, todavía me vuelve en algunos momentos, con el poeta que conocía la naturaleza, Tomás van der Hamen, un geólogo holandés al que se le debe mucho en la geología y en las ciencias ambientales del país, un enamorado de nuestro país, y yo digamos que hice una charla más o menos hablando de su vida, porque existía un desconocimiento, ¿no? Primero lo comencé a hacer porque estaba toda esta polémica de la reserva Tomás van der Hamen allá en el norte de Bogotá, y la gente pues sabía lo de la reserva y lo había escuchado, pero nadie había escuchado quién era Tomás van der Hamen. Entonces yo tomé esa bandera precisamente como para divulgar una persona que valía la pena, ¿no? Y en 2019 y 2020, con Alexander von Humboldt, recibí la invitación y me presenté en el Parque Explora, una de las mejores presentaciones que yo he tenido, un público excelente, hablando sobre Alexander von Humboldt. Los últimos 2 años pues lo he estado trabajando. Y eso es los nuevos proyectos para 2021. Acaba de salir este artículo que habla sobre un portal trasandino que existía para el Mioceno tardío en el área que comprende el desierto de la Tatacoa. Entonces, palabras más, palabras menos, uno lo que quiere decir es que
si uno cogía más o menos hace 13 millones de años, los drenajes partían desde lo que podríamos llamar la cordillera occidental. No había cordillera central como tal, había pues un portal por el cual podía pasar un río, y a la altura de la Tatacoa pues tuvimos todos estos depósitos sedimentarios que son tan ricos y que son tan conocidos en el mundo. Entonces, digamos que eso es lo que yo estoy pensando proyectar como actividad ahora de divulgación para el próximo tiempo. Ya han comenzado a salir algunas piezas, salió pues la nota de prensa en donde decimos que estamos tras la pista del nacimiento del Magdalena, y como les digo, esto es algo que está comenzando a andar. Entonces, ya para ir finalizando, quiero hacer estos dos puntos de reflexión final, ¿no? ¿Por qué es importante comunicar la ciencia, las geociencias a la comunidad, y por qué es importante la integración de distintas entidades? Entonces, cómo pasar de cuando encontramos un fósil a cuando lo exponemos y lo mostramos en un museo. Eso es todo un proceso que no es sencillo y que necesita muchas entidades y muchas personas trabajando al mismo tiempo. Y la comunicación de la ciencia a la comunidad es algo que se ha vuelto muy importante, ¿no? O sea, hoy en día sí que se sabe y se habla incluso de la licencia comunitaria, o de que las comunidades son las que tienen que dar los permisos para que entremos los geólogos. Entonces, últimamente hemos comenzado a trabajar más en estos temas, y muchos de los jóvenes, y esto pues es increíble, muchos de los alumnos que tenemos se están comenzando a interesar en estos temas y quieren pues cambiar esa realidad. Pero ¿para qué queremos cambiar esa realidad? Entonces yo les voy a mostrar pues unos ejemplos de cosas que suceden. Eso fue en 2018 en Brasil. Es una misma playa que después de un desastre gigante, un embalse de lixiviados de una mina de Brasil, se rompe el dique, se lleva a una ciudad, y pues estos sedimentos terminan llegando hasta el mar, ¿no? No creería pues que estas cosas pues no pueden suceder dos veces. Sin embargo, a comienzos de 2019 se rompió otro dique, pues causó menos daño, pero pues desastres en los que si un geólogo estuviera de cabeza no hubieran tenido por qué suceder, ¿sí? No tienen por qué pasar estas cosas. O cosas como estas, ¿no? Gente que dice que el continente se va a partir en dos, o cuando Chávez dijo que uno de los sismos de Haití en 2010 fue causado por el gobierno gringo, cuando lo que tenemos que hacer en realidad, o lo que tienen que hacer los medios de comunicación, es presentarle información digerible a la gente, ¿no? Y este es un ejemplo con Krakatoa. Esto fue el año pasado. Una erupción volcánica que generó un derrumbe, y ese derrumbe generó un tsunami. Entonces, explicarle a la gente con estos gráficos en 3 dimensiones, pues digamos que acerca un poco más esa ciencia con la cual tenemos tantos problemas. Pero también el agua, ¿no? El agua es algo con lo que vamos a tener que hablar durante mucho tiempo. Y el suelo, ¿no? Los usos del suelo. Las polémicas que hay pues por cómo hacer el metro de Bogotá, que finalmente no ha empezado, o todas las cosas que han pasado alrededor de Hidroituango, pues que no viene al caso mencionar, pero que la geología es directamente relacionada a ellos. O cosas como esta, que mediante un tuit quitan una licencia de explotación petrolera, o que los gremios, el sector académico y profesional, no nos ponemos de acuerdo para que este tipo de cosas no sucedan. Entonces, nosotros teníamos muchas esperanzas puestas en el posconflicto, en lo que se iba a generar ahora en posconflicto, y pues durante un par de años pudimos hacer muchas cosas, pero pues se han puesto las cosas difíciles, y sobre todo porque no hemos entendido concepciones como estas, ¿no? Si queremos tener tortillas, pues necesitamos romper huevos, es decir, si queremos tener los recursos que tenemos, el celular del que me están viendo ahora, el computador, pues tenemos que aceptar que también hay un impacto sobre el ambiente con todas estas actividades, y que ese impacto pues va a generar cosas como estas, que nuestros hijos no vean los glaciares, ¿sí? Y en su última columna, en donde habla de geociencias y antiminería,
cómo nuestra ciencia ha sido satanizada precisamente por esa visión en la que no estamos equilibrando las cosas. Entonces tenemos un compromiso geoético en cuanto al consumo y en cuanto al material y a las ideas que estamos absorbiendo de nuestra ciencia. Tenemos entonces las banderas gremiales que venimos desde hace más o menos 5 años, 6 años, hablando en distintas charlas, lo de un geólogo por municipio, lo de la geología para todos, que todos estos talleres y todo esto está, pues digamos, dado para esto. Y una de las más importantes considero yo que es que la geología comienza a entrar en los colegios, ¿no? Que nuestros geólogos comiencen a dar clases de geología en los colegios. Sin embargo, esta requiere, pues, digamos, una voluntad política muy grande. Entonces deseo agradecer pues a los que dan el dinero, Colciencias, Smithsonian, Humboldt, las universidades que apoyan los proyectos, las entidades como los jardines botánicos o los museos que nos apoyan en todas estas actividades, al servicio geológico, a las agremiaciones, a los de las minas, que son los que nos dejan buscar en ellos pues los fósiles, sobre todo Cerrejón y los cristales, que son pues las de la formación Bogotá y las de la formación Cerrejón. Yo pertenezco al grupo de investigación Geo 4 de la Universidad del Norte y pues no me resta sino agradecerles a ustedes por haber prestado atención a mi charla. Quedo abierto a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Pipe. Esta es una forma maravillosa de iniciar nuestro programa de la Tierra Contada este año, pues nos dejas con la expectativa muy alta para todo lo que vendrá. Para mí un honor de verdad venir a presentar acá. No, delicioso, delicioso todo ese recorrido, pues que muestra no solamente todos los aportes que ya muchos grupos de geólogos vienen haciendo a acercar para que, yo no sé, me dejas como con la duda si uno podría decir, ayudar a que se vea la geología de forma menos surreal o de aceptar que ese surrealismo es parte de nuestra vida y que está bien, pero sí. es nuestro reto, cómo podríamos hacer, pues como traducir, acercar, o sea, muchas formas de hacerlo. Aquí tenemos varias preguntas que quisiéramos pues como compartir contigo. A ver, ¿qué opinas? Una vez, si la titanoboa viviera actualmente, ¿con qué la podríamos comparar? A ver, sería algo así como de largo como un Transmilenio y de ancho como una rueda de bicicleta. Excelente, excelente. Madre mía, eso no me lo Era puedo. grande, sí. Grandecita. Y eso lo metieron en centros comerciales, museos, no, Sí, fenomenal. eran unos moldes como de icopor y eran modulares y se desarmaba, se metían los guacales y después se armaba en cada uno de los escenarios. Fenomenal. Bueno, tenemos otra pregunta. Te dicen, bueno, que muchísimas gracias por la charla, muy linda, importante. Y dicen que hay algo que genera zozobra entre los científicos sociales cuando se habla de divulgación y apropiación de la ciencia. Y es que aunque se ha introducido el tema del diálogo de saberes, parece que la divulgación es más desde la ciencia occidental, a pesar de nuestra realidad postcolonial. Bueno, esa era como la introducción de la pregunta. La pregunta que va, ¿cómo se ha pensado llevar esto a cabo evitando que el conocimiento local sea subordinado y fomentando la salvaguarda de las formas de conocimiento ancestral? Sí, es una pregunta bastante complicada, además porque los geólogos a veces tenemos poca idea de eso, ¿no? O sea, precisamente tenemos que pues, asociarnos con los de las ciencias sociales para poder entender estas temáticas un poco más. A ver, con la geología ocurre precisamente que o sea, esa forma difícil de entender, uno a veces puede hacer las analogías con los saberes locales, ¿sí? Yo no he podido desarrollar mucho estas estrategias. Digamos que nosotros aquí en Uninorte hemos comenzado a tener como contacto con algunas comunidades en la Sierra Nevada y nosotros hemos pensado en llevar estos talleres. De hecho, en el Congreso hubo unos representantes de ellos y yo les hice una pequeña charla
y yo me acuerdo que yo comencé a sacar muestras y comencé a sacar fósiles y cosas y ellos quedaron así como, uy, pero ¿cómo así? Pero si la concepción que tienen ellos sobre las rocas es muy distinta a la que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, algo que para uno es muy normal, para ellos puede ser sagrado, ¿no? Entonces, hay que buscar la forma de articular ese conocimiento, ¿sí? No solo quedarnos con la parte occidental, pero que si algo se está haciendo en el momento, la verdad no sabría decirlo con seguridad. Sí, yo creo que ese tema pues muestra y saca a relucir que realmente esto es más que multidisciplinar, debería tender como a la transdisciplinaridad, Transdisciplina, sí. para que podamos abordar los conocimientos de todos y ese intercambio de saberes. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, muchas gracias por la charla. ¿Cómo lograría que los colegios acepten hacer diferentes talleres para que los niños se interesen en las geociencias? Además, ¿existe literatura o cuentos subreales para que los niños se interesen en la geología? Bueno, entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido casi que ir golpeando colegio por colegio y buenas, tengo este taller, o yo por lo menos en el colegio de mi hijo, no, yo soy geólogo y quiero darle un taller a los niños, y entonces por ahí se emocionan y, ay, sí, vuelvan para otro taller y otra, sí, digamos que ha sido un poco más en el voz a voz, ¿sí? Y lo otro es de los libros y bueno, el que les recomiendo número uno para comenzar el hace tiempo, ¿no? Yo creo que ese es un libro básico. Y los libros de niños, o sea, yo no sé, yo leyendo cosas, por ejemplo, Pombo tiene un poema que se llama La gota y el torrente, eh, que básicamente habla sobre el ciclo del agua, ¿sí? Entonces, a veces es ponerle ese sentido, ¿no? Los libros para niños o incluso los libros como Viaje al centro de la Tierra o 20.000 leguas de viaje submarino tienen unas referencias a la geología y a la biología que fácilmente se pueden utilizar y con las que fácilmente se puede capturar a los niños. Excelente. Aquí también yo hago la puya del libro de nuestra querida Clemencia Gómez, Así, de los primeros minerales. Ahí también yo creo que depende mucho a qué llama surreal, ¿sí? O que ustedes nos dejan mucho como con ese es una cuestionamiento. serie de libros, ¿no? Creo que es mi primer libro de geofísica, mi primer libro de volcanes, hay una serie, eso es de la Universidad Nacional. Hermoso. Aquí otra pregunta, un tocayo tuyo. Una pregunta, ¿cómo cree que los geólogos deben tratar con algo tan abstracto como la religión y conciliar las evidencias con el creacionismo, por ejemplo? Qué pregunta más difícil, porque depende de cada persona. Ujú. Eh, es decir, y uno también es las creencias que tiene, ¿sí? Entonces, yo creo que o sea, yo creo que se pueden conciliar las ideas, ¿no? Tomás Van der Hamen, él, por ejemplo, era bastante creyente, ¿no? Era de una orden secular franciscana, de hecho, eh, y para él nunca hubo contradicción, ¿sí? Entonces hay gente para la que no existe contradicción entre ciencia y religión y pueden entender precisamente esas formas de alcanzar el conocimiento, ¿no? Otro que decía algo sobre eso era Teilhard de Chardin, que decía que hay dos caminos para encontrar el conocimiento. Uno es con la ciencia, ¿sí? Eh, Siguiendo método científico y ¿sí? Aprendiendo de la naturaleza. Y otro es el místico, ¿no? O sea, hay quien decide llegar a ese conocimiento por el misticismo. Entonces yo creo que ambas pueden ir una paralela a la otra sin que haya necesariamente contradicción. Excelente. Sí, yo recuerdo alguna vez tuve un colega que estaba haciendo un doctorado en cronología y él era evangelista. Entonces él mantenía diciendo que la Tierra tenía una edad de 6.500 años, pero en sus dataciones de laboratorio tenía pues rocas de hasta, creo que él andaba por el periodo de 600 millones, 400 millones. Bastante interesante, muy buena pregunta.
Otra pregunta por acá de un estudiante de pregrado nos dice, ¿cómo puedo empezar a apropiarme de herramientas para hacer más fácil la divulgación del conocimiento en geología? Yo creo que hay que comenzar con la familia. Uno tiene que comenzarle a explicar y a los amigos que no son geólogos, hay que comenzarles a explicar las cosas, ¿sí? Y a veces hay que usar, o sea, digamos, las muestras de roca son importantes, es por eso, ¿no? Porque una de las formas en las que uno tiene como demostrarle a otra persona cómo son los materiales de la Tierra, pues es con eso. Entonces, eh, si uno está estudiando geología, yo creo que uno tiene que comenzar por la propia familia, por explicarle a la familia esto y comenzarse a asociar con otros profesionales, ¿no? Diseñadores gráficos, científicos sociales, ¿sí? Toda esa unión va armando una estrategia en la que se van dando las cosas. Nosotros lo hemos visto desde la Sociedad Colombiana de Geología y desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Comenzamos nosotros solo geólogos, después nos dimos cuenta que había que meter gente de otras áreas, que había que pagarle a un diseñador gráfico por hacer cosas bonitas y cosas que fueran entendibles para el público. Y así se ha ido armando, digamos, como una historia alrededor de todo esto de la divulgación, ¿no? O sea, uniendo saberes de personas distintas. Excelente. Aquí tenemos otra pregunta respecto a los desastres en Colombia. Nos preguntan cómo podemos asegurar que nuestras advertencias, pues, como científicos, sean tomadas en serio por la comunidad. Es complicado y sobre todo por temas de creencias, ¿no? O sea, ¿quién le dice a alguien de a las faldas del Galeras que la Virgen no lo va a cuidar, ¿no? Y la gente no sale porque dice, no, pues en lo que yo he vivido no me he muerto y la Virgen me va a cuidar. Y entonces es complicado. Hay que irle llegando a la gente, no con imposición, no decirles esto es y esto es lo que va a pasar, sino hay que irlos convenciendo de a pocos. Y muy importante lo que hablábamos ahorita con la anterior pregunta, ¿no? El conocimiento y el saber local, incorporarlo en las cosas que uno tiene, ¿no? Esas leyendas y esas cosas, pues es importante uno tenerlas en su imaginario para poder también explicar las cosas desde su lenguaje y desde sus imaginarios. Exacto, sí, ese tema de no imponer conocimiento, sino dialogar en el tema de desastres es Exacto. fundamental. Te hacen otra pregunta, ¿cómo hacer que este surrealismo atraiga a las personas con la realidad de conceptos científicos y que no nos quedamos como si fuéramos películas de ciencia ficción donde utilizan, digamos, a veces demasiada imaginación y alteración de conceptos? Con eso estamos luchando como científicos también todo el tiempo, ¿no? Porque a veces no sabemos, o sea, por ejemplo, ahorita que estaba yo explicando lo del portal trasandino, se me vino a la cabeza eso, como, bueno, o sea, estamos proponiendo un modelo, pero tenemos que tener claro que no siempre las cosas, o sea, no es la verdad absoluta, ¿no? Las cosas pueden cambiar. Entonces, yo creo que es de cuidado ese. Y yo creo que aprenderles a ellos cómo logran que, así sean conceptos erróneos, cómo le lleguen tanto a la comunidad, como ya mencionaste, aliarnos de personas que tengan visiones distintas y que nos ayuden a transmitir Sí, nuestro sí, mensaje. hay personas que con ideas sencillas llegan muy lejos. Sí, Entonces sí hay que tratar de desenmarañar los temas y buscarlas, o sea, como los símiles que hay entre una cosa y otra para comunicarlo, para dialogar. exacto. Y ahí ya, justo antes de darle el paso a Liz para que nos haga el cierre de este maravilloso espacio, la última pregunta, cuéntanos cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en ese proceso de llevar las geociencias, el bello surrealismo de las geociencias al público en general. Yo creo que lo más duro es cuando uno ve gente cercana que, que cuestiona el camino que uno ha tomado, ¿no? Eh, Porque pues si uno dice, si la gente cercana lo cuestiona, ¿cómo serán otras personas? Y para mí ha sido muy duro, sobre todo, que
digamos, yo hago una cosa que se llama procedencia sedimentaria. Yo miro de dónde vienen los detritos que forman las rocas sedimentarias. Y durante varios años, pues al hacer estos temas que son más cercanos a la paleontología, mucha gente pensaba que yo era paleontólogo, por ejemplo, ¿sí? O que por haber aparecido en el libro, pues soy uno de los grupos de paleontología. No, en realidad ha sido por eso, porque yo he tratado de buscar estrategias para divulgar la ciencia y siempre he estado en esos espacios buscando hablarle a la gente, ¿sí? Entonces, con el tiempo uno se va dando cuenta cuál es la estrategia que tiene que utilizar y qué discurso tiene que manejarle a la gente. Pero sí, lo más duro es la gente que no cree que esto sea importante, ¿sí? Sin embargo, eso lo estamos cambiando. Era más duro antes. Hoy en día ya no es tan duro. Ya incluso hay gente que incluso quiere hacer tesis en estos temas que a simple vista algún geólogo a rajatabla pues pensaría que no, esto lo tiene que hacer alguien social y eso no. ¿Por qué no hacer la parte geológica pues que esté relacionada con la parte social? ¿Sí? Entonces yo creo que ese panorama está cambiando y ojalá sigamos en esa línea, ¿no? Excelente, atrevernos a estar incómodos en esa transición y en ese trabajar con todos. Y bueno, desde la Sociedad Colombiana de Geología y Explora, pues cuentas con todo ese apoyo entre todos. Yo creo que poco a poco vamos cambiando esa visión como tan unidisciplinar y compartiendo entre todos, aprendiendo entre todos. Liz, adelante. No, profe, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Gracias también a los asistentes pues por participar y por estar como muy activos con las preguntas. Recuerden que la Tierra Contada es el segundo martes de cada mes, es decir, que la próxima es el 9 de marzo. Y pues no, agradecer también al Parque Explora por regalarnos este espacio. No, gracias y que tengan una buena noche. Gracias, Liz. Gracias. Chao, Caro. Nos vemos. Hasta Chao luego. a todos.